Que Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Le damos gracias al Señor por poder estar en su presencia en este día, una hermosa tarde que Dios ha preparado para poder estar en su casa. Gloria a Dios. Seguramente ya dejaron las cargas del Señor, seguramente le contaron sus problemas, seguramente se pusieron a cuenta con el Señor también, porque tenemos falta y errores, porque muchas veces hablamos lo que no tenemos que hablar, porque muchas veces miramos lo que no tenemos que mirar, porque muchas veces escuchamos lo que no tenemos que escuchar. Somos seres humanos y la tentación está continuamente, y uno de los mayores enemigos que tiene el varón y la mujer es su propia carne, amén. Aunque sabemos que el enemigo anda el diablo también, pero nosotros tenemos que tener dominio propio y saber que nosotros podemos más, porque el Señor dice en su palabra, somos más que vencedores. Vamos a leer la palabra de Dios así para que tú te puedas poner cómodo en este día. Le doy gracias a Dios por lo que se esforzaron de estar en la casa del Señor. Gloria a Jesús. Y vamos a leer en San Mateo 2:13 la palabra de Dios en este día. San Mateo 2:13, y vamos a leerla en el nombre de Jesús en este día, y dice así: matanza de los niños. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga. Porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que habían en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación y lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Hasta ahí nomás en este día, iglesia, puede sentarse. Gloria a Dios. El Señor me ministraba con esta palabra en esta semana y que podía compartirla también en una reflexión que hice, pero el Señor me llevaba a poder compartirla también con cada uno de ustedes acá en la congregación, porque tenía un poquito más para dar, un poquito más para desarrollar, un poquito más para alentar al pueblo de la iglesia del Señor. Aunque el Señor nos pone muchas veces para que nosotros podamos transmitir al Evangelio a aquellos que están sin fe, sin esperanza, por aquellos hermanos que tal vez muchas veces están en su cama y no se pueden movilizar, o internados, o en trabajos, o hermanos, gloria a Jesús, a donde viven lejos, en lugares lejos, amén, porque cuando tenemos una iglesia cerca y podemos andar, no hay excusa de no acercarse a la casa del Señor. Pero Dios nos ha puesto a nosotros para poder llevar el mensaje y transmitir a aquellos que no pueden, aleluya, estar en una iglesia, pero también alentar a aquellos que dejaron de congregar, que se acerquen a la casa del Señor. Pero aquí, gloria a Dios, yo podía analizar muchas veces las cosas que están aconteciendo en los últimos tiempos, y donde muchas veces el cristiano se aparta de Dios y se aleja de la iglesia, porque no toma el consejo que Dios puso en la Biblia, el consejo que Dios deja para que nosotros podamos enfrentar los momentos difíciles que tenemos que acarrear en este tiempo de peregrinación en esta tierra, hermano. Por eso aquí esta historia, aleluya, que fue real, esta historia que llevó mucho dolor, esta historia que tal vez muchos la conocen, de la matanza de los niños, de la matanza, aleluya, que ya al Señor lo perseguían desde pequeño para matarlo.
Pero a pesar de que el Señor lo perseguía para matarlo, muchos, aleluya, pagaron el precio por el Señor también. Porque aquí cuando habla de la matanza de los niños, habla de que este varón, el rey Herodes, se había enterado que decían, hay un rey de los judíos. Y él, aleluya, en su ignorancia, o tal vez no ignorancia, porque sabíamos que el diablo estaba usando su vida, dijo, no va a haber otro rey que sino yo. Y él buscaba al Señor ya desde pequeño para matarlo, pero se tenía que cumplir la palabra de Dios desde el principio. En los profetas ya se venía hablando de lo que iba a acontecer con el Señor Jesús. Y aconteció cuando hablaba el profeta Isaías, y también aconteció cuando estuvo hablando el profeta Jeremías, como podemos leer en este día. Dice, entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, voz fue oída en Ramá, gran lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada. Imagínese ese panorama, hermano. Imagínese ese momento difícil para una madre. ¿Cómo nosotros nos llevaríamos? Me llevo mayormente uno como madre que ha tenido a su hijo en su vientre durante 9 meses, y de repente a verlo cuando nazca y verlo crecer y estar con nosotros y amamantarlos y verlo feliz y sentirnos gozosa de poder tenerlo con nosotras. Y de repente que vinieran y mataran a tu niño en tus propios brazos. Imagínese ese dolor que seguramente, aleluya, es tremendo. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén. Pero aquí, aleluya, cuando estas mujeres, aleluya, le quitaban los niños de sus brazos, aleluya, le quitaban su vida, ellas no querían ser consoladas. Porque tal vez seguramente se acercaba a su esposo, sus seres queridos, y querían consolarla por lo que ellas estaban pasando, de lo que mataban a sus niños en sus brazos, hermano. Pero fue aquí el Señor me llevaba a analizar esta palabra para que tú puedas entender y aprender un poco más de lo que Dios quiere que tú entres en lo más profundo de lo que Él quiere con tu vida y con mi vida. Y muchas veces, nosotros como cristianos, muchas veces también entramos en esa etapa, en los procesos difíciles, que no queremos ser consolados, que no queremos, aleluya, ser consolados porque es tanto el dolor y decimos, no quiero ser consolado, quiero estar así, porque aunque venga Dios y me consuele, aunque Dios me fortalezca, voy a levantarme de llorar, de gemir, pero el problema va a seguir estando. Y muchas veces el cristiano está así, se pone duro porque no quiere ser consolado, pero no entiende ese proceso que Dios permite en el cristiano. Tal vez hoy en esta noche, no sé qué es lo que tú vienes pasando en este tiempo, hermano y hermana. Muchas veces te mentalizas que el varón, aleluya, no puede llorar en delante de la presencia de Dios porque dirán, bueno, soy varón. Me criaron que el hombre no tiene que llorar, esa es mentira del diablo. Cristo mismo lloró. ¿Quién son el varón para decir que no puede llorar? O tu mujer, que muchas veces lloramos, pero hay momentos que Dios quiere que el cristiano se acostumbre a dejar la carga en el Señor. ¿Cuánto lo creen, hermano? Amén, amén. Muchas veces preferimos venir a la iglesia y salir como entramos, salir igual. Porque tal vez tenemos vergüenza de qué dirá el hermano, porque me ve llorar, porque me ve desahogar. Y para eso es la iglesia. Tiene que aprender, hermano. Muchos vinieron con grandes problemas, tentaciones de su carne, malos deseos y cuantas cosas que acarrean del mundo. Vienen a la iglesia, no dejan la carga a Dios, no lloran, no gimen, no le dicen a Dios que le ayude a salir de ese estado muchas veces de pasiones desordenadas, de tal vez de vicios. Y se levantan y salen de la iglesia, aleluya, y siguen con la misma vida porque no quieren, aleluya, desahogarse en la presencia de Dios. Esto no quiere decir que tú cuando vengas a la iglesia te vas a pasar todo el tiempo llorando.
Quiere decir que cuando tú vengas, te desahogues y luego te levantes en el nombre de Jesús y empieces a alabar y a adorar y a dar vueltita para Cristo. Porque cuando Dios hace lo que tiene que hacer, en ese momento te levanta y te da fuerza y te dice: sigue, porque ya te he fortalecido, te he renovado. Pero ahora alábame porque estás en mi casa. Para aleluya, para exaltarte, para adorarte, para adorarte. Y muchas veces estamos así, no queremos ser consolados ni con Dios mismo, porque muchas veces decimos: bueno, Dios me va a consolar, pero el problema va a seguir, la dificultad está pasando en mi casa, en mi familia y según la circunstancia, pero no nos damos cuenta que es necesario que el cristiano deje la carga del Señor, porque el Señor dice en su palabra que es necesario dejar todas las cargas en Él. Me llevaba, gloria a Dios, a meditar en un varón que decía en un salmo: mi alma rehúsa consuelo. ¿Y cuántas veces estamos así? No queremos recibir consuelo, nos enojamos tanto que no queremos recibir consuelo de nadie ni de Dios mismo. Porque creemos que ese enojo tiene que estar mucho tiempo diciendo: yo tengo que estar enojada, tengo que estar enojado porque yo lo quiero así. Pero cuando nos damos cuenta, mucho por estar así, no dejar las cargas y no contar y no abrirse a Dios, no abrirse al problema, se terminan yendo de la iglesia, porque eso es lo que quiere el diablo. Que el cristiano no se presente delante de la presencia de Dios y no deje las cargas y no llore y no se sienta consolado. Déjame decirte, hermano y hermana, no vas a poder aguantar si no aprendes a dejarte consolar por el Señor. Hasta el Señor mismo, cuando llegó el proceso que el Señor lloró, cuando había, aleluya, pasado procesos muy difíciles en su vida. Después cuando estuvo, aleluya, que estar ahí en Getsemaní, como siempre lo cuento, y siempre viene eso a mi mente, que el Señor mismo era tanto el dolor, de lo que estaba en angustia, y decía: mi alma está triste hasta la muerte. Siendo el Señor mismo, hermano, tenía tanta poca fuerza que dice que vinieron los ángeles y lo consolaron y lo fortalecieron para que se levantara y enfrentara lo que iba a pasar en su vida. Si Cristo mismo hizo lo que hizo siendo el Hijo de Dios, ¿quién eres tú para no, aleluya, en el día que tengas que arrodillarte y llorar y gemir? Porque muchas veces pasan cosas y las cosas no se solucionan porque no quieres llorar en la presencia de Dios, porque no quieres, aleluya, que nadie te vea tu sufrimiento y tu dolor. Pero déjame decirte, iglesia, eso no te sirve a ti ni a mí. Porque el cristiano tiene que aprender a dejar todo. El cristiano tiene que aprender a desahogarse. ¿Cuánto creen, hermano? Bendito sea el nombre de Cristo. El Señor decía: mi alma está triste hasta la muerte. Pero déjame decirte, hermano, la palabra dice que los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Si en este tiempo vienes llorando por muchas cosas en tu vida, déjame decirte, va a haber consuelo no solo allá, por toda la eternidad, sino también aquí. Hay consuelo para el cristiano, hay paz para el cristiano, hay libertad para el cristiano, pero eso depende de ti y de mí. Bendito sea el nombre de Cristo. ¿Cuántos están contentos, hermano? Y déjame decirte, es un proceso que tiene que pasar todo ser humano. Porque Dios ha destinado que tiene que ser así. ¿Y quién le diremos a Dios que Dios se equivoca? ¿Cuántos siervos de Dios tuvieron tantas cosas? Y me llevaba a analizar los siervos de Dios desde el principio. Todos pasaron procesos, todos lloraron, todos gimieron. Porque Dios prepara las cosas para que aprenda el hombre y la mujer a depender de Dios. Porque muchas veces cuando nosotros nos confiamos que todo lo vamos a solucionar nosotros, olvidamos de orar, olvidamos de leer la palabra, olvidamos de muchas veces
de que nos da igual venir o no a la iglesia. Nos confiamos tanto que nosotros con nuestra fuerza podemos solucionar todo y decimos, bueno, ya voy a ir cuando tenga tiempo a la iglesia. Y muchas veces Dios permite cosas para que aprendamos que de Dios tenemos que depender, estemos con prueba o estemos felices delante de su presencia. Pero muchos en la agonía que pasaban, en su falta, tal vez sus errores, pero lo mismo había algo sobrenatural que los levantaba a seguir adelante. Pero cuando hay consecuencias de lo que tomamos malas decisiones, tenemos que enfrentar y llorar y recibir lo que Dios nos da por nuestra desobediencia. Me llevaba a pensar en este varón, en Sansón. Este joven, aleluya, que se puso un poquito soberbio, creía que todo iba a solucionar con su fuerza. Cayó por una mujer. Y cuando se dio cuenta, aleluya, el enemigo le terminó sacando los ojos y murió, aleluya. Dios le dio el último aliento, la última fuerza para que él derribara a todos sus enemigos, pero mira, con alto precio. Lloró, se arrepintió delante de la presencia de Dios, pero fue demasiado tarde. Para nosotros no es tarde todavía. Es necesario que llore, que gime y que pida perdón a Dios por la falta y los errores que muchas veces tenemos. Aquí Sansón no tuvo oportunidad. Le sacaron los ojos y murió en ese momento él y con todos sus enemigos. Mira el tremendo lo que es la consecuencia. ¿Cuánto lo creen, hermano? Samuel lloraba, el profeta Samuel, porque él había elegido a un joven valoroso, un hombre alto, un hombre, aleluya, que él había puesto la confianza, Samuel, en Saúl, el rey, el primer rey de, aleluya, de Israel. Pero Saúl le falló a Dios y Dios lo desechó. Y él se pasaba, Samuel, todo el tiempo llorando por Saúl. Y el Señor le dijo, mira, deja de llorar porque yo lo deseché. Ya deja de llorar, levántate y sigue sirviéndome. ¿Cuántas veces lloramos por aquello que no vale la pena ya seguir llorando? Dios te dice, ya deja de seguir llorando. Ponte, aleluya, desahógate, pero levántate. Porque cuando yo hago el lloro es para que te limpie y luego te levantes en mi nombre. Tal vez en este tiempo estás así, hermano. El rey David cuando perdió estuvo de luto porque su niño estaba muriéndose. Ayunaba, oraba y clamaba a Dios. Pero Dios automáticamente cuando el niño le dieron la noticia que murió, se levantó y le sirvió a Dios y dijo, Dios es su voluntad y se levantó. ¿Cuántas veces tenemos que aprender a decir en la voluntad de Dios? No es la voluntad nuestra. ¿Cuánto lo creen, hermano? Amén. David que era varón conforme al corazón de Dios. Pero con su consecuencia, aleluya, tuvo que pagar un precio y perdió su hijo por lo que lo que él había hecho. Pero él reconoció que había llorado, pero se levantó porque sabía que tenía que recibir la disciplina de Dios. Y Elías mismo, cuando, aleluya, cuántas señales hacía. Y después se metió en una cueva y estaba ahí con depresión porque decían que lo iban a matar. Estaba en un proceso y lo buscaba a Dios a través de un ángel que lo alimente. Y le dijo, Elías, ¿hasta cuándo estás ahí? Come y levántate, porque largo camino te espera. Y se levantó y siguió haciendo lo que Dios le mandó. Muchos siervos de Dios lloraron, hermano. Muchos siervos de Dios gemieron, pero, aleluya, aprendieron, aleluya, en esas circunstancias. Y Dios nos está enseñando en esta noche. Aprende a llorar, aprende a gemir, aprende a ser humilde delante de la presencia de Dios. Bendito sea el nombre de Cristo. Job fue probado también, hicieron de todo. Era tanto una sarna que perdió sus hijos, perdió sus hijas, perdió el ganado, perdió todo, hasta su esposa quedó solo. Pero Dios dice que en ese proceso que él pasaba quería morirse por lo que estaba sufriendo. Pero él no fue castigado, aleluya, porque había hecho algo malo, no fue disciplinado, sino porque Dios lo estaba probando. ¿Te está probando el Señor en este tiempo? Si te está probando, entonces llora. Llora para que Dios te fortalezca y te levante, porque muchas veces Dios hace cosas para que aprendamos a depender de Él. ¿Cuántos están contentos? Hágale fuerte la palma a aquel que vive y que reina en esta noche.
cuántas veces nos escapamos. Y Dios muchas veces quiere que lloremos delante de su presencia. Dice, ¿cuándo vas a derramar una lágrima delante de mí? ¿Cuándo yo voy a ver que hay, aleluya, en tu vida y arrepentimiento de tus malos actos? ¿Cuándo vas a largar una lágrima, aleluya, en tus problemas, en tus dificultades? Porque muchas veces el Señor está esperando que lloremos y gimamos para que Él haga lo que tenga que hacer. Amén. Gloria a Dios. Pedro, aleluya, cuando le falló el Señor, dice que lloró amargamente. Pero cuando lloró, se desahogó, se levantó y fue, aleluya, uno de los apóstoles. Que cuánto cuenta la palabra de Dios, cuánto nos aconseja el apóstol Pedro. También, aleluya, el apóstol Pablo, cuando estaba en una isla, aleluya, en la isla de Malta, donde él estaba ahí ya, pensaba que iba a morir él con todas las personas que iban en ese barco. Pero Dios le dijo, mira, aleluya, yo te voy a guardar a ti y a todos los tripulantes porque es necesario que sigas predicando el evangelio. Y ese seguramente es el momento difícil fue para Pablo. El momento difícil fue con el apóstol Juan, cuando lo dejaron abandonado en la isla de Pasmo, para que muriera por predicar el evangelio. Y Dios le dio una tremenda revelación, que Dios siempre pone eso en mi vida. ¿Cuántas cosas vamos a tener que pasar, hermano? Pero en estos tiempos muchas veces el cristiano no quiere derramar las lágrimas delante de su presencia. El cristiano muchas veces no se quiere humillar. Falta humillación, falta rodilla, dice el Señor en este tiempo. Mira cómo muchas veces se enfría. Mira mucha gente cómo se queda, cómo hermanos se dejan y se alejan, porque se dejan llevar por las cizañas, por las malas habladurías. ¿Por qué? Porque no buscan de Dios, porque no lloran, porque no gimen y prestan oído al diablo, y el diablo los saca de la iglesia. No permita que a ti te pase, iglesia. ¿Cuánto creen que el Señor te ama con amor eterno? Entonces aprende, sea astuto, como dice el Señor en su palabra, sea astuto como la serpiente y manso como paloma. La serpiente está así, la cabeza parada, atenta ahí para atacar al enemigo. Así Dios dice que aprendamos de esa astucia, estar atentos, velar, orar, para no caer en tentación. Pero muchas veces somos cristianos cómodos. Nos gustan que nos digan, aleluya, las cosas ahí nomás, pero no nos gusta pagar un precio, pero después nos enojamos cuando nosotros tomamos malas decisiones y el Señor nos amonesta. Y no nos tenemos que enojar, tenemos que entender que Dios es Dios, y aunque nos ama, muchas veces nos tiene que disciplinar. Bendito sea el nombre de Cristo. Por eso déjame decirte, hermano, la palabra de Dios hay promesa para nosotros. Dice, Dios enjuagará toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Cuando muchas veces, aleluya, tú ves un hermano que está triste, está mal, aleluya, ora por tu hermano, abrázalo, dile, Señor, hermano, sigue adelante, sé fuerte, ya va a pasar este proceso. Tenemos que orar uno por otro. ¿Cuánto lo creen? Tenemos que apoyarnos, tenemos que orar, porque en estos tiempos difíciles nos tenemos que alentar para seguir adelante. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso aquí, aleluya, dice gran lamentación y lloro y gemido. Muchas veces, aleluya, no queremos ser consolados, pero es necesario ser consolado, porque si el cristiano no se desahoga y no se deja consolar, aleluya, no va a aguantar. Y va a andar enojado todo el tiempo, va a andar con ira, con frustraciones, y no se va a despejar la mente, y no se va a limpiar el corazón. Por eso hoy Dios nos da la oportunidad para que aprendamos lo que el Señor nos enseña en su palabra. Para mí, aleluya, de mucha bendición, y siempre lo he puesto por obra y lo he enseñado en este lugar, en mis procesos difíciles que pueda pasar en mi hogar, o con mi familia, o con la iglesia.
me lleva a estar en un momento de duelo, de llorar y gemir, pero ahí el Señor da fortaleza a mi vida, me desahogo. Y aunque, como decían los hermanos, decían unos días atrás, aunque muchas veces haya rabia y bronca en mi vida, ese Señor, estoy enojada por esto, porque pasó esto, porque me hicieron esto, pero estoy aquí y voy a desahogarme porque quiero que limpie mi corazón, para que no quede ninguna raíz de amargura, para que pueda ser libre para predicar, para que pueda ser libre para hablar con los hermanos, para que pueda ser libre para orar por los hermanos. Tienen que contarle todo a Dios, hermano. Hay que contarle lo más mínimo. Si tienes bronca, dile: Señor, tengo bronca. No me han salido las cosas como yo quería. Pensaba de una manera y me salió de otra. Tal vez fue porque no te pregunté a ti, o tal vez porque tú lo permites que esto me esté pasando, pero es necesario desahogarse en la presencia del Señor. ¿Cuántos están contentos en este día? Él es fiel y verdadero y nos ama con amor eterno, iglesia. Por eso en esta noche Dios ha preparado que nosotros aprendamos a depender de Él. ¿Qué es lo que te frustra en estos tiempos? ¿Qué es lo que te lleva en tu corazón que en este tiempo no te estás desahogando? Porque estás pensando, diciendo: me van a ver, me van a señalar. ¿Qué importa quién te ve y quién te señale? Entonces imagínense si me ven ustedes muchas veces que me desahogo y no me importa lo que piensen los demás, me importa que Cristo, aleluya, me fortalezca y me renueva para que siga adelante y pueda seguir predicando el Evangelio y levantarme. Aunque muchas veces de mañana seguramente te pasa a ti, a mí también me pasa. Muchas veces uno no se quiere levantar y decir: Señor, ¿qué vamos a pasar en este día? Pero dame fuerza, porque es necesario. Si me diste vida hoy, es porque tengo que seguir adelante y seguir predicando el Evangelio, sea la circunstancia de lo que tenga que estar pasando. Aprendamos a depender de Dios, porque no vamos a aguantar, iglesia, no vas a aguantar. La carne no aguanta, la carne se frustra. La carne todo el tiempo, aleluya, llega a opresión, hasta depresiones de los cristianos. ¿Cuántos hermanos en este tiempo están yendo a los psicólogos, los psiquiatras, que terminan en esa causa, en ese panorama? ¿Por qué? Porque no aprenden a desahogarse en la presencia de Dios y creen que con la ayuda de un médico, con una pastilla, van a solucionar el problema. Si esto es con la iglesia, es algo espiritual. Para eso el Señor puso las rodillas. Bendito sea el nombre de Cristo. Cada vez llegan a mis oídos cristianos que se pasan todo el tiempo en los psiquiatras, en los psicólogos. Y muchas veces está así la iglesia, hasta con los niños. Hay que llevarlo al psicólogo. No sé por qué tiene ese comportamiento. ¿Sabe cuál era el psicólogo del pastor con los 5 hijos que teníamos nosotros? El psicólogo era la ojota. El psicólogo era aquel que se hacía el caprichoso, lo llevaba y le lavaba la cara en el caño, le ponía la cabeza ahí abajo del agua y le decía: ¿ya te ha pasado? Y seguía gruñón, bueno, otra vez un poco de lavada de cara y la cabeza, y le pasaba: ¿ya estás bien? Sí. Y otro día cuando quería entrar: ¿qué querés que vamos para lavarnos la cabeza? No, le pasaba urgente. Ahora no, al niño que hay que llevarlo al psicólogo. No sé qué es lo que le pasa, es la culpa de los padres porque no quieren tener el rol de padre y se dejan mandar con los niños. Pero así están estos últimos tiempos en la tecnología. ¿Cómo podemos ver los niños, los adolescentes? ¿Cómo están en estos últimos tiempos? Somos nosotros los culpables, los mayores, porque no ponemos un freno en nuestra casa, y eso está pasando también en la iglesia. Y eso es terrible. ¿Cuánto lo creen, hermano? Por eso le doy gracias a Dios, porque nadie me va a poder señalar en los años que lo crié a mis hijos en el Evangelio. Cuando ellos fueron grandes, tomaron sus propias decisiones. Pero el pastor y yo somos libres, porque ellos saben el Evangelio que le hemos enseñado. Pero déjame decirte, Dios es sabio y es fiel y verdadero con cada uno de nosotros. ¿Cuántos están contentos en este día? ¿Cuántos van a recibir este consejo? Entonces hágale fuerte las palmas a Cristo. Gloria a Dios.
Vamos a recibir ese consejo. Yo lo recibo, yo lo pongo por práctica. Y me resulta demasiado de 10. Estoy ya en 30 años del Evangelio y por cuántas veces he llorado y gemido y estoy aquí. Porque es necesario hacerlo. De todo hemos pasado con el pastor. Estamos cumpliendo ya 30 años que hemos cumplido, aleluya, en marzo. Y aquí sigo de pie. Y no sé qué es lo que va a pasar en el futuro, pero lo voy a seguir poniendo por obra, que es llorar y gemir y decir a Dios que tengo bronca. En un minuto Él me limpia mi corazón y sigo adelante. Bendito sea el nombre de Cristo. Acá el Señor quería, aleluya, compartir una palabra también en esta noche, en Romanos 6:11. Bendito sea el nombre de Cristo. En Romanos 6, no es necesario que usted lo lea, hermano, para que no nos demoremos. Dice así, es algo importante, vamos a venir unos días más adelante, va a haber bautismo en este lugar, pero muchas veces los que ya estamos bautizados nos olvidamos de esto. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Por lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre. Así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado, quiere decir, ha sido defendido del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere y la muerte no se enseñoreará más de él. Porque en cuanto murió el pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero sí vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí el Señor me llevaba a poder que en este día también no nos olvidemos. Nosotros los que ya hemos sido bautizados, que cuando hemos muerto, aleluya, el viejo hombre y hemos renacido un nuevo hombre, ya no tenemos que vivir en el pecado. Que tenemos que entender que eso fue un paso de obediencia para pertenecer al cuerpo de Cristo, para pertenecer y poder tomar la Santa Cena y para poder, aleluya, comenzar de nuevo una nueva criatura. Por eso el apóstol le decía, perseveremos en el pecado para que la gracia abunde. Dice, seguiremos en el pecado todavía sabiendo que ya hemos tomado una decisión y que hemos pasado por las aguas y vamos a seguir pecando deliberadamente. En ninguna manera. ¿Cuánto lo creen, hermano? Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Es necesario que no nos olvidemos lo que ya somos bautizados, que tendremos que cada día santificarnos más, porque ya no hay más sacrificio y ya no hay más solución si seguimos pecando deliberadamente, ya siendo bautizados y habiendo sido nueva criatura en Cristo Jesús. ¿O no sabéis que todo lo que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? ¿O no te acuerdas, hermano y hermana, de lo que hiciste un día que tomaste la decisión, que dijiste, voy a pasar por las aguas y voy a ser una nueva criatura y voy a ser fiel con el Señor, quiero cambiar, quiero olvidar el pecado? Y muchas veces nos olvidamos de eso, hermano. Me llevaba Gloria el día de la mañana, temprano, a agarrar el registro que nosotros tenemos de todos los bautizados que fueron en este lugar. Y no cabería lugar, hermano, en este lugar, por todos los bautizados que pasaron por aquí. Es impresionante, no cabería la silla.
de estos 17 años que estamos aquí predicando el Evangelio, que dijeron, sí, me arrepiento, quiero comenzar de nuevo, quiero ser de pilar de esta iglesia, quiero acompañarlo al pastor, quiero servirle al Señor, quiero ser una nueva criatura. ¿Y dónde están? Y podía ver, aleluya, analizar y veía lo que estaba escrito, las fechas de cada uno que se habían bautizados. Y decía, Señor, ¿cómo se olvidamos rápidamente de lo que prometemos muchas veces? ¿Cuánto lo creen, hermano? Y qué feo, porque no nos tenemos que olvidar. Bendito sea el nombre de Cristo. Pero es necesario nunca olvidarnos y bautizarnos cada día, aleluya, en su presencia, que nos renueve con esa agua del Espíritu Santo, renovarnos para no olvidarnos que nosotros antes pertenecíamos al mismo diablo, éramos esclavos del diablo y del pecado mismo que había en nosotros, pero ahora somos siervos de Cristo. ¿Cuántos siervos de Cristo hay en esta noche? Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Entonces no nos olvidemos de donde Dios nos sacó, que cuidemos con temor y temblor nuestra salvación, hermano. Muchos nos estamos olvidando de esto, de lo que hemos prometido al Señor, que íbamos a cambiar, que íbamos a dejar el viejo hombre, que íbamos a dejar la vieja mujer. Y muchas veces no queremos, aleluya, viene a nuestra mente y ahí estamos, otra vez practicando el pecado, otra vez pecando deliberadamente. Cuando Pedro le decía a la iglesia, Pedro le dijo, arrepentido y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Eso muchas veces se olvidamos. Hemos sido bautizados y no nos tenemos que olvidar, hermano, que hemos sido nueva criatura. Aunque aquí prácticamente el 90% de los que estamos aquí en esta noche son bautizados en este lugar. Y sabe las enseñanzas que le hemos dado en este tiempo. Y todos aquellos que se fueron, aleluya, también que fueron bautizados en este lugar. Pero qué hermoso es sentirse en paz cuando uno lleva a la palabra de Dios y podemos ver que hasta aquí el Señor nos guiaba con la palabra para enseñar lo que es la verdad de Cristo y no el pensamiento humano, porque el pensamiento humano no sirve. ¿Cuánto lo creen? Amén. Por eso en esta noche te aliento, hermano y hermana, sigue adelante, no te detengas, sigue adelante, pase lo que estés pasando, los procesos que tengas que pasar, aleluya. Si muchas veces estás enojado o enojada, desahógate y enfrenta la situación. Enfrenta la situación que puedas estar pasando. Sé libre en el nombre de Jesús. Aprende a hacerle, aleluya, cada vez que salga de este lugar. Salir nuevito, renovado en tu mente, en tu corazón, porque para eso es la iglesia. ¿Cuánto van a recibir ese consejo? Amén. Porque yo lo dejo en el nombre de Jesús, este consejo que me sirve a mí y me sigue sirviendo, hermano y hermana. Vamos a ponernos de pies en esta noche y vamos a adorarle. Y en esta adoración vamos a hacer lo que el Espíritu Santo quiere hacer con nuestra vida. Y cada uno de nosotros, el que ha recibido la palabra, el que cree, aleluya, que el Señor le habló en esta noche, está en libertad de hacer lo que sienta en su corazón. Oh Señor.